En este podcast os voy a hablar de Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo Berceo, y Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Primero vamos con Milagros de Nuestra Señora. Esta obra fue la más relevante de Gonzalo Berceo, un poeta de la época medieval. Esta obra está escrita entre el 1246 y 1252 aproximadamente. Es una obra que fue escrita para ser narrada con un fin de entretenimiento, de enseñanza religiosa y de dar a conocer el monasterio de San Millán de la Coyoga, monasterio donde el autor de la obra vivió toda su vida y escribió allí esta obra. Se trata de una compilación de milagros literarios que relatan 25 milagros de la Virgen María escritos en español. Al principio de este relato, Berceo se representa a sí mismo y continúa contando los 25 milagros de la Virgen María. Al final de cada relato o milagro de María, Berceo introduce una pequeña moraleja del milagro que se ha contado. Y de esto trata el libro. Como dato curioso, Berceo nació en La Rioja, en la parte alta o en el norte de esta, y en aquellos tiempos por esa localidad era utilizado el euskera, por lo que Berceo se caracterizaba por la abundancia de vasquismos utilizados en sus relatos. En este concretamente aparece beldur, que en euskera significa miedo. Y para acabar el podcast voy a hablaros de Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. También llamado Coplas por la muerte de su padre, o también citadas Coplas a la muerte del maestre don Rodrigo, el padre de Jorge, o simplemente las coplas de Jorge Manrique, son una elegía escritas por Jorge Manrique haciendo referencia a la muerte de su padre. Una elegía es un subgénero de la poesía lírica que designa un poema de lamentación. Jorge Manrique nació en lo que ahora es Palencia y fue uno de los autores más importantes del castellano en la Edad Medieval. Escribió las coplas a la muerte de su padre, una de las obras más relevantes de toda la historia de la literatura castellana. No se sabe cuándo se escribió esta obra, pero sí se sabe cuándo murió Rodrigo Manrique, el padre de Jorge, así que, por lógica, esta obra fue escrita, al menos una parte, con posterioridad al 11 de noviembre de 1476, fecha de muerte de Rodrigo Manrique. Al ser una elegía, Jorge escribe una reflexión sobre la vida, la fama y la fortuna por la muerte de su padre, y en general eso es lo que trata esta obra. Aquí acaba mi podcast sobre estos dos importantes autores. Gracias por escuchar.